Estamos de vuelta en Conexión 32. Nos acompaña nuestro distinguido invitado del día, el doctor Valentín Medrano. Muy buenos días, Buenos gracias días, por aceptar buenos nuestra días, invitación, don Miguel, doctor. buenos días. Bueno, todavía el honor es para mí, de verdad. es objeto, sigue siendo objeto de una gran controversia y discusión el tema de una eventual reforma constitucional. Varios abogados distinguidos que comparecieron este miércoles pasado al almuerzo de los medios del Grupo Corripio insistieron en que el solo intento de reformar la Constitución la violenta y que eso puede ocasionar, arrastrar al país a una situación de caos institucional. ¿Cuál es su opinión como abogado? Sí, mire, agradecer primero, reitero, la invitación que nos hace usted, aclarar que Leila se fue, pero que Leila se fue a causa de la situación que previamente manifestó. Pues no vayan a creer que se me fue corriendo, todo lo contrario. No, imposible. Que somos pana full. Ella hizo un gran esfuerzo para permanecer esa media hora, porque realmente amaneció muy congestionada. Sí, mire, todo dependerá, y usted lo sabe, porque aunque usted me hace la pregunta, yo sé que usted conoce la respuesta. En derecho nosotros decimos eso justamente para el contrainterrogatorio. No pregunte lo que tú no sabes. O sea, no pregunte lo que tú no sabes que te van a responder. Porque tú tienes que ir conectando y sacando, extrayendo una serie de informaciones para completar un todo probatorio. Aquí pasa igual. Si una persona, un jurista, un abogado bien formado constitucionalmente, es un atlante del presidente de la República, encontrará que no habrá ningún tipo de problema en lo que tiene que ver con la modificación constitucional. Si por el contrario se trata de una persona que milita en la oposición interna o externa a la procura de instauración de la reelección en la República Dominicana, pues tomará una posición diferente y verá en la posibilidad de una modificación constitucional un asunto hasta diabólico, y le pondrá todos los calificativos. Lo cierto es que la Constitución dice cómo se modifica y punto. La Constitución le dice a usted, mire, hay cláusulas pétreas en la Constitución de la República. Significa que son de piedra, que no pueden ser modificadas. Nuestra condición de republicana, nuestra condición de demócrata, el escudo nacional, la bandera, etcétera, eso es inmodificable, porque esos son esencia de lo que somos. Ahora, pero solamente pueden ser modificados con otra constitución. Claro, con otra constitución. Tendría entonces que refundarse la República, constitucionalmente hablando. Entonces, los derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 110 pone un límite a la modificación de derechos constitucionales porque te dice que hay una progresividad en el ejercicio, goce y disfrute de esos derechos fundamentales. Y te dice que cuando haya de modificarse, por ejemplo, un derecho o una ley establece un derecho. Dice, mire, este derecho está establecido en esta ley. Ninguna legislación posterior puede alterar la efectividad del disfrute y goce de esos derechos establecido por una ley anterior. Eso es lo que dice la Constitución de la República, que también habla de la irretroactividad de la ley. Entonces, ¿qué es modificable en la Constitución? Todo lo demás. Todo lo demás, incluyendo el artículo 124, el artículo 128, las facultades y potestades que se le otorgan al presidente de la República, las facultades y potestades del Congreso, salvo lo que tiene que ver con la producción legislativa. Nosotros tenemos en el nacimiento tripartito de poderes una serie de facultades, por así decirlo, que tienen cada uno de los poderes del Estado. Entonces eso es inmodificable, porque ni siquiera en un ejercicio mental usted se da el lujo de pretender que los jueces no juzguen y que los legisladores no produzcan leyes y que el presidente no ejecute. Esas son facultades y verbos típicos, vamos a decirlo así, de la actividad administrativa, propias de la función. Pero después, mire, usted puede modificarlo todo porque la Constitución le dice cómo se modifica. Recuérdese cuando se estaba modificando, que prácticamente no fue una modificación, cuando se estaba rehaciendo la Constitución en el año 2010, previo a la adopción de la misma, recuérdese que una de las discusiones fundamentales era la forma de modificación de la Constitución, que unos planteaban que era una constituyente y otros decían que la Asamblea
revisora. Entonces, al final ganó la Asamblea Revisora. Entonces, ¿de qué forma se modifica la Constitución? A través de la reforma de la Asamblea Revisora. Esto no es un asunto que sea nuevo, porque en la historia constitucional de la República Dominicana lo hemos vivido con antelación. Ya hay precedentes, incluso precedente nefasto para que el que ejerce la función de presidente de la República, porque en el caso del presidente Hipólito Mejía, modificó la Constitución para aperturar la reelección. ¿Y qué ocurrió? Perdió las elecciones. Entonces, de todo hay en el reino de los cielos, desde el punto de vista histórico constitucional. Entonces, no es verdad, y no con eso uno asume una posición de estar a favor o en contra. El problema aquí es que la objetividad se castiga. ¿Y por qué se castiga la objetividad? Porque no responde al nuevo desafío de la verdad. La verdad antes era exactamente lo que correspondía con los hechos, ¿verdad que sí? Después vino la percepción, es lo que parece ser. Y ahora es lo que esté de acuerdo con lo que yo creo. Si no, no es verdad. O sea, la gente tiene una cerrazón, se encierra por posiciones políticas, por intereses de cualquier tipo, y dice, no, espérate. Eso no es así. ¿Pero por qué no es así? ¿Usted lo pasó por el tamiz de lo jurídico, lo pasó por el tamiz de lo científico? No, simplemente porque yo no quiero que sea así. Entonces, la cerrazón con respecto a la aceptación de nuevas teorías, de nuevos criterios y sobre todo de la objetividad, porque no hay dos verdades, hay una verdad. Y la verdad es que la Constitución se modifica de conformidad con lo que la misma Constitución establece. Ahora, ¿hay tiempo material suficiente para una modificación, tomando en cuenta de que este domingo, según la Junta Central Electoral, se inicia la precampaña formalmente y el día 26 de este mismo mes se cierra la legislatura? Pero yo quiero saber cuál es el temor a una modificación. Sí hay tiempo, pero tiempo incluso en afectación del presidente de la República en el caso que decidiera repostularse, porque ya hay candidatos que tienen, que como dicen, ya hace rato que están en campaña. O sea, se supone que usted tiene una ventaja por haber salido primero, supongo yo. Mire, y con esto, yo no quiero que se me tilde de ser un alabardero, un adláter o un suco, como se le quiera decir, del actual mandatario de la República, pues yo ni siquiera lo conozco. Mire, yo nunca me he sentado a tomarme un café con el presidente, que es uno de los privilegios que yo quisiera tener algún día para contarle a mis hijos y nietos. Yo tampoco me he sentado a tomar una taza de café con el presidente. No, entonces yo no lo conozco. Yo ni no con conozco, ningún presidente. Yo tampoco, pero en el caso mío, yo recuerdo que usted fue ministro de ministro de prensa. Bueno, pero 28 días. Por 28 días. Pero yo, en mi caso, nunca he recibido un cheque del gobierno por ninguna vía, ni siquiera en un contrato. Me refiero a eso para establecer un vínculo en términos de liazón laboral con respecto al Estado. Porque a uno lo tila. Miren, ahorita le dicen, no, Miguel está cogiendo unos cuartos, por eso es que él asume esa posición. O sea, no hay libertad de asunción de posiciones en la República Dominicana, porque usted la asume, es porque le dieron unos cuartos. Sí. Porque es la forma, cuando no hay argumento, la forma de usted descalificar. Eso es lo que se procura y lo que se estila, y eso es muy vergonzoso, que caigamos tan bajo como sociedad, que usted no tenga los argumentos suficientes como para ripostarle a la persona que está asumiendo en beneficio, doctor, en beneficio de aquellos que no entienden bien el procedimiento de una reforma, ¿cuál es la vía para reformar la Constitución inhabilitar? No, para habilitar al presidente de la República, porque el presidente de la República está inhabilitado de por vida a partir del 16 de agosto del año 2020. Claro, eso significa que a partir de ese momento va a ser, de todo punto de vista, un muerto político. Eso es interesante, porque parece que las personas que fustigan la posibilidad de la modificación constitucional, se les olvida que ellos no están solamente procurando que no haya reelección, ellos están procurando enterrar políticamente a un ciudadano que tiene el legítimo derecho de patalear y de impedir que eso ocurra con respecto al mismo, porque es su derecho. O sea, el presidente de la República, como todo ciudadano, imagínese, póngase usted en el lugar de él, cualquiera que se ponga en el lugar de él. Mire, están llevando efecto. Lo único que usted ha hecho siempre en su vida ha sido periodista. Yo no le conozco otra función. Usted es periodista y lo he visto dando unas charlas muy interesantes que ayudan muchísimo, son hasta motivacionales. Esa es su realidad. Y tiene que ver casi siempre, está circunscrita al área de la comunicación. Pero usted como comunicador que lo adoquinen y le diga, mire, ya usted no va a poder ser comunicador. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que usted no salga en un medio de comunicación. Oye, usted tiene el derecho legítimo a rebelarse contra eso. ¿Cómo se hace? Sencillo, a través de un proyecto de ley
de reforma constitucional. ¿Quién está facultado constitucionalmente? Cualquiera puede someterlo. Cualquiera puede someterlo. Cualquiera que tenga iniciativa legislativa. Pero un ciudadano cualquiera. Uno que tenga iniciativa legislativa. Es decir, tiene que ser miembro del Congreso. Con respecto a los ciudadanos, ellos pueden hacerlo a través de sus representantes, porque recuérdense que lo que son los legisladores representantes. Los legisladores representan a una comunidad. Imagínense que ahora mi comunidad de Boca Chica, en pleno, le diga a su representante que es de la oposición, pero supóngase que en pleno pudiera darse algún tipo de asamblea que le diga miren, nosotros necesitamos que usted haga esto. Eso era lo correcto, eso es lo que se pensaba, lo que se estilaba cuando se ideó, cuando se cerebró el legislativo. O sea, que usted pudiera... Hay una delegación. Hay una delegación, pero ahí entonces estará el asunto de las afectaciones o afecciones políticas. Y dirá, no, espérate, que yo soy del PRM, nuestra representante. Y un gran representante que tenemos, una vocera como casi ninguna. Estamos hablando de una de las legisladoras, Josefa Castillo, oye, de las legisladoras con más luces y que más brilla. Entonces, ella te va a decir, no, pero espérate, eso es un suicidio político, ya eso es un asunto ético, o político mejor, político. Y ella dirá que no. Pero se supone que el legislador encarna esa voluntad popular. Y tiene que responder a ella aunque no le guste, ¿no? Debe ser así. Eso es así se ideó, así se creó, el poder de... Ahora, una vez que alguien presente un proyecto de ley para convocar, creo que se llama, convoca la necesidad de la reforma, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Las votaciones tienen que hacerse con 3/4 partes de los votos. Pero tiene que hacerlo la Asamblea, ¿no? Las dos cámaras en conjunto. La Asamblea lo que hace es la modificación. Sí. No, porque es un proyecto de ley, cursa el periplo normal de cualquier ley. Primero en una cámara y luego después en la otra, sí. Ya se sabe que en la Cámara de Senado no habría ningún problema, que pasa con un 98%, algo así. Ese proyecto legislativo, digo, eso es uno asumiendo los discursos que hasta ahora se han elevado, porque la gente cree, vuelvo y le reitero, que uno no debe tener la capacidad de análisis. ¿Cómo usted, por ejemplo, hace un análisis del Senado en su composición y ve cuáles han sido las actitudes y posicionamientos asumidos por los miembros de ese cuerpo, por los miembros de esa Cámara, y no decir, bueno, en mi análisis la reforma constitucional ganaría ahí de esta forma? Porque usted dice, Jambieluf es de Danilo, y dice, bueno, Julio César Valentín se ha manifestado a favor de la reelección, y dice el legislador de Monteplata, este muchacho Charlie Mariotti, también. Es un problema aritmético. Entonces usted hace un análisis y dice, no, Miguel está con la reforma constitucional, y podría estarlo incluso, y no es un delito, porque ese es el problema, porque quieren satanizar la discusión constitucional. Esto es un asunto simple, que, reitero, tiene precedentes. Que usted diga que tiene un costo económico alto, eso no lo puede determinar usted tampoco. Además, se presume que una nación institucionalizada tiene que tener los remedios necesarios para evitar que se usen los recursos públicos en pos de una procura de tipo de corte electoral. Pero la misma ley electoral y la ley de partidos políticos establece tope al gasto electoral. Correcto. Entonces se supone que los remedios están ahí. Y usted tendrá entonces las facultades jurídicas, legales y las acciones a llevar tendente a la consecución de un amparo que desafecte su posición con respecto a la procura de la persona que pretende. En la tradición legislativa, ¿qué tiempo toma normal en situaciones normales? A pesar de que no estamos viviendo una situación normal, es por los plazos fatales, ¿no?, que imponen las leyes. ¿Qué tiempo tomaría entre la presentación del proyecto de ley y la aprobación ya por la Asamblea Nacional? Mire, lo mejor que puede hacerse, lo mejor que se puede hacer, porque usted me acaba de dar una idea, con esos remedios procesales, acciones procesales, usted sabe hasta dónde nosotros podíamos llegar, hasta no tener elecciones. Porque, usted ha dicho, plazos fatales de la ley, pero plazos fatales de la ley a la que usted puede accionar en justicia tendente a la consecución de un estadio situacional que ponga en marasmo el mismo procedimiento curso normal
del proceso electoral, porque jurídicamente usted puede accionar en contra de esos plazos incluso. Recuérdese lo que ocurrió. Pero podríamos llegar a una situación de facto, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Entonces, lo mejor que puede pasar es que aclaremos el tema, que se discuta y que se venza donde se tenga que vencer. En el caso entonces... Supongamos, no se dice que no se tienen los números suficientes. Se dice así, ¿verdad que sí? Óyeme, y es que uno se oye como, señores, uno se oye como reeleccionista. Pero al hacer el análisis objetivo, uno se oye como reeleccionista, me refiero a mí. Y no es así. Simplemente, usted tiene los números para vencer, para impedir. Pues deje que se someta, impida y ya se acabó el tema. No sé si usted me entiende por dónde voy. Claro. El tema se vence en el fuero legislativo. Ahí es que hay que vencerlo. No es haciendo marcha, ni piquete, ni nada por el estilo. Que tienen el legítimo derecho de hacerlo, porque usted tiene el derecho de protestar como usted considere, por lo que usted considere. Ahora bien, el cómo está regulado. Ahora, usted ha planteado un asunto que no estaba previsto aparentemente en la discusión diaria del tema. Por ejemplo, suponiendo, hipotéticamente hablando, ¿no?, que venga el 22 de agosto, que es la fecha límite para la inscripción de las precandidaturas, y esté en discusión todavía en el Congreso de la República el tema de la reforma, ¿qué pasaría? Pero hay un asunto, ahí hay un choque entre dos procesos de índole, uno de índole constitucional y el otro de índole legal. Se superpone al constitucional. Eso es muy sencillo. Cuando la Constitución, o cuando una legislación, mejor, o una norma, un edicto, un acto administrativo, un decreto del presidente, choca contra la Constitución, ¿quién vence? La Constitución de la República vence. Entonces, es sencillo. Ese plazo no le significa nada a una discusión constitucional. No le significa absolutamente nada. Pero los plazos están establecidos en dos leyes. Pero sí son leyes, usted lo ha dicho, leyes ordinarias, que no pueden superponerse a la Constitución de la República. Son leyes que rigen un procedimiento ordinario. La Constitución tiene procedimientos constitucionales. Los procedimientos constitucionales se superponen a los procedimientos ordinarios. Y las leyes no son pétreas, como le dije anteriormente, no son fatales en su plazo, independientemente de que lo establezcan como tal. Los plazos fatales son los que establece la Constitución de la República, que dice cada 4 años te va para afuera, esto es así, esos son plazos fatales. Ahora, usted ha dicho que si, como dice la oposición a la reelección del presidente, o los que se oponen a la habilitación del presidente, tienen los votos necesarios, que debería discutirse y el tema se acabó. Se acaba. Pero si los que apoyan la habilitación del presidente, como ellos dicen, tienen los votos necesarios, ¿por qué no presentan la ley? Igual, es lo mismo. ¿Por qué no la presentan? Eso es equidad, eso es igualdad. El mensaje es, debo decirlo, duélale a quien le duele. El mensaje es que no tienen los votos, porque si lo tienen, ¿por qué no lo someten? Ese es el mensaje. Pero de los otros, ¿por qué usted se está oponiendo a que se someta a algo en el que supuestamente usted tiene los votos para impedir? ¿Me entiende? Sí. La discusión es ahí, en decencia. Bueno, a veces no tan decente. Nuestro fuero legislativo, nuestros miembros del Congreso, a veces no tan decentes, pero están ahí, discutan sus cosas y ganen, lleguen incluso como con su victoria, porque esa victoria le significaría mucho a cualquiera que gane. Eso es, como dicen, un comodín. Es un país donde la actividad política ha llegado a un nivel de crispación que incluye incluso amenazas sobre la seguridad presidencial y de algunos funcionarios que son acusados del delito, entre comillas, de promover la permanencia del presidente a través de una reforma, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de quedar inhabilitado de por vida? Bueno, así como se inhabilitó, se puede habilitar. No, pero quiero decir, ¿qué riesgo correría, por ejemplo, un hombre que deja la presidencia inhabilitado y que no tiene posibilidad de tener un lugar en la política del país? Mire, todo dependerá de quién le sustituya, porque la retaliación política, aquí hay muchas susceptibilidades y heridas que se crean en el ejercicio de la administración pública.
usted afecta y desafecta a muchas personas y a muchos intereses. Usted podría ser susceptible de persecuciones interminables, porque recuerde que la Constitución de la República establece que el delito de corrupción o sus accesorios son imprescriptibles. Entonces usted podría tener una situación eterna. Ese argumento lo planteó el juez Ortega, ¿no? Sí, usted podría tener una situación eterna de afectación, de sometimiento, de persecución, de sojuzgamiento. Entonces los archivos, ¿dónde quedan entonces los archivos definitivos de expediente? Si la corrupción... No, y eso es otra cosa, porque ya usted lo ha dicho, hay un archivo. El archivo significa que la persona fue sometida a un proceso. La corrupción no prescribe jamás para el que no ha sido juzgado por corrupción, pero el que haya sido juzgado por corrupción y tiene una sentencia firme en ese sentido, la misma Constitución pone un muro de contención para su persecución por el ne bis in idem, que significa nadie puede ser sometido 2 veces por el mismo delito. Pero el archivo definitivo no lo dictó un juez, sino un fiscal. Sí, pero como quiera, es un... Mire, el double jeopardy, como le dicen los norteamericanos, el ne bis in idem implica que usted no puede ser 2 veces investigado, 2 veces perseguido, 2 veces sometido, 2 veces acusado por la misma causa. Por la misma causa. Pero oiga lo que le dije, hasta dónde lo llevé, cuáles verbos integré. Perseguido, investigado, usted no puede serlo por el delito que presuntamente haya cometido. Ahora, doctor, nos queda nada más que 1 o 2 minutos del programa. Yo tengo una pregunta que quiero que usted me responda como abogado. Básicamente, uno de los argumentos que se esgrime contra la posibilidad de habilitar al presidente para que pueda presentarse a un tercer mandato constitucional, esa lucha le está encabezando alguien que ha sido ya 3 veces presidente y tiene la posibilidad, como no está inhabilitado políticamente, de serlo 2 veces nuevamente presidente. Es decir, ¿cómo conciliar el hecho de que 3 veces para uno es malo y 5 veces para otro no es tan malo? Eso no tiene sentido y no solamente como abogado, eso no tiene ningún tipo de lógica, porque la inhabilitación debería ser en función de la cantidad de veces que usted haya ejercido el puesto, digamos, como pasa en Estados Unidos, 2 veces y nunca más, ¿verdad? Supongamos, el nunca más no puede ser exclusivo para una persona, está bien, 2 veces y nunca más para nadie. 2 veces y nunca más para Hipólito, 2 veces y nunca más para el Leonel Fernández, 2 veces y nunca más para Danilo Medina, 2 veces y nunca más para Luis Abinader, Leila Mejía, para quien sea, debería ser así. Y incluso la Constitución puede darse el lujo de afectar hacia atrás, porque ya el Tribunal Constitucional lo hizo con la resolución o la sentencia 168. O sea, usted puede afectar garantías jurídicas hacia atrás. Como precedente constitucional o de procesal constitucional tenemos esa realidad. Entonces, perfecto. Lo que hay que llevar el 2 veces a todo el mundo, inhabilitar a todo el mundo, y entonces tendríamos un dominó nuevo, y el único, porque tiene que ser 2 veces la reelección o el ejercicio del gobierno o 2 veces el intento. O sea, un segundo intento también tiene que inhabilitar. Quiere decir, yo soy presidente de la República, intento la reelección, perdí, ya, sus 2 veces se le computan. Quiere decir que sale del ruedo político Hipólito Mejía, sale del ruedo político Leonel Fernández y sale del ruedo político el presidente Danilo Medina. Quedaría Luis Abinader como candidato presidencial. Y si pierde en el 2020 quedaría también inhabilitado. Correcto, pero debe ser así, o sea, equidad, igualdad, artículo 39 de la Constitución de la República, todos somos iguales ante la ley. Bien, doctor, el tiempo se nos agotó, muy agradecido un honor por la amabilidad de aceptar nuestra invitación, le deseamos un buen fin de semana, al igual que a todos los amigos televidentes, y nos encontramos de nuevo aquí en Conexión 32 el lunes próximo. Hasta entonces.